Rosa Martínez se despertó a las 4 de la mañana, como todos los días durante los últimos 15 años. Su pequeño apartamento estaba tranquilo y oscuro. Sus dos hijos habían crecido y se habían mudado hacía tiempo. Ahora solo estaban ella y el silencio que llenaba las habitaciones vacías. Se preparó un café y miró por la ventana. La ciudad seguía durmiendo, pero el día de Rose apenas comenzaba. Trabajaba como limpiadora en la Escuela de Música Metropolitan, una de las escuelas de música más elegantes del país. Los niños ricos venían allí a aprender piano, violín y otros instrumentos. Sus padres pagaban miles de dólares solo por un mes de clases. Rosa se puso su sencillo uniforme gris y caminó hasta la parada del autobús. El aire de la mañana era frío, y se ajustó la chaqueta desgastada. La había comprado hacía 5 años en una tienda de segunda mano. No era bonita, pero la mantenía abrigada. El viaje en autobús duró 30 minutos. Rosa se sentó atrás y vio cómo la ciudad despertaba lentamente. Las luces de la calle seguían encendidas, pero podía ver los primeros indicios del amanecer en el cielo. Le gustaba ese momento de tranquilidad antes del amanecer. Le daba tiempo para pensar y recordar. Cuando Rosa era niña y crecía en un pequeño pueblo de México, la música estaba por todas partes. Su abuela tenía un viejo piano en la sala. Le faltaban algunas teclas y la madera estaba agrietada, pero aún emitía sonidos hermosos. Su abuela le enseñó a tocar canciones sencillas cuando solo tenía 5 años. La música es el lenguaje del corazón. Su abuela solía decir, no importa si eres rico o pobre, joven o viejo. La música nos habla a todos de la misma manera. Rosa recordaba haber estado sentada en ese viejo banco de piano durante horas, practicando las mismas canciones una y otra vez. Sus dedos eran pequeños entonces, apenas alcanzaban todas las teclas. Pero algo mágico sucedió cuando tocó. Todas sus preocupaciones desaparecieron. El mundo quedó en silencio, excepto por la música que fluía de las yemas de sus dedos. Para cuando Rosa tenía 10 años, ya tocaba canciones que hacían que todo el vecindario se detuviera a escuchar. La gente se reunía afuera de la casa de su abuela solo para oírla tocar. La iglesia local le pidió que tocara durante los servicios dominicales. Todos decían que tenía un don, pero la vida cambió rápidamente cuando Rosa tenía 16 años. Su padre enfermó y ya no podía trabajar. Su familia necesitaba dinero para medicinas y comida. Rosa tuvo que dejar la escuela y buscar trabajo para ayudar a mantener a su familia. Sus sueños de estudiar música en una escuela de verdad parecían imposibles ahora. A los 19 años, Rosa tomó la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos. Esperaba encontrar un mejor trabajo y tal vez algún día continuar sus estudios de música. Pero Estados Unidos fue más difícil de lo que esperaba. No hablaba bien inglés. No tenía dinero ni contactos. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Limpiando oficinas, lavando platos en restaurantes, cuidando niños ajenos. Entonces conoció a Diego, un hombre que trabajaba en la construcción. Se enamoraron y se casaron. Rosa pensó que tal vez ahora la vida sería más fácil. Tuvieron 2 hermosos hijos juntos, un niño llamado Carlos y una niña llamada Ana. Durante unos años, Rosa fue feliz siendo madre y esposa. Pero Diego empezó a beber demasiado. Llegaba a casa enojado y les gritaba a Rosa y a los niños. A veces desaparecía durante días sin decirle a nadie a dónde iba. Una mañana, Rosa se despertó y encontró una nota en la mesa de la cocina. Diego los había dejado. Dijo que no estaba listo para ser padre y esposo. Lo sentía, pero tenía que irse. Rosa estaba sola de nuevo, pero ahora tenía 2 niños pequeños que cuidar. Trabajaba en 2 empleos durante el día y en uno por la noche. Siempre estaba cansada, siempre preocupada por el dinero. La música se convirtió en algo del pasado, algo para lo que ya no tenía tiempo. Pasaron los años. Carlos y Ana crecieron. Ambos tuvieron buenas calificaciones en la escuela y fueron a la universidad. Rosa estaba orgullosa de ellos,
pero se sentía vacía por dentro. Había pasado tantos años cuidando a los demás que había olvidado cómo cuidarse a sí misma. Fue entonces cuando encontró trabajo en la Escuela Metropolitana de Música. Pagaba mejor que sus otros trabajos de limpieza, y había algo especial en volver a estar rodeada de música, incluso si solo limpiaba las salas donde otros hacían música. El autobús se detuvo frente a la escuela de música. Rosa se bajó y entró por la entrada del personal. El guardia de seguridad, Tom, la saludó. Era un hombre amable que siempre preguntaba por sus hijos. Buenos días, Rosa. ¿Cómo le va a Ana con su programa de enfermería? Le va muy bien, Tom. Gracias por preguntar. Rosa fue al armario de suministros y cogió sus artículos de limpieza. La escuela era preciosa por dentro. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos. Los suelos eran de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. Todo estaba limpio y era caro. Empezó a trabajar en las salas de práctica. Eran pequeñas habitaciones donde los estudiantes venían a practicar con sus instrumentos. Rosa tenía que limpiar los espejos, aspirar las alfombras y quitar el polvo de los pianos. Pero lo mejor de su trabajo era escuchar. A través de las delgadas paredes, Rosa podía oír a los estudiantes practicar. Algunos eran muy buenos. Su música era fluida y segura. Pero otros apenas estaban aprendiendo y su música estaba llena de errores y frustraciones. A veces, Rosa quería llamar a la puerta y enseñarles cómo colocar las manos correctamente o cómo leer las partes difíciles de la partitura, pero nunca lo hacía. Solo era la señora de la limpieza. No debía tocar los instrumentos ni hablar con los estudiantes. Se suponía que debía ser invisible. Después de limpiar todas las salas de práctica, Rosa se dirigió a la sala principal de conciertos. Esta era la sala más hermosa de toda la escuela. Tenía cientos de asientos de terciopelo rojo y un escenario con un magnífico piano de cola. El techo estaba pintado con ángeles y nubes, y las paredes tenían una acústica perfecta que hacía que cada nota sonara con una nitidez cristalina. A Rosa le encantaba limpiar esta sala sobre todo. Se imaginaba en ese escenario con un hermoso vestido tocando para cientos de personas. En sus sueños, el público aplaudía y vitoreaba. Entendían que no era solo una señora de la limpieza. También era música. Mientras Rosa quitaba el polvo de las sillas, notó algo en el piano. Alguien había olvidado su partitura. Se acercó a mirarla. El corazón le dio un vuelco al ver lo que era. La balada número 1 de Chopin en sol menor. Rosa conocía muy bien la pieza. La había escuchado cientos de veces a lo largo de los años. Los alumnos la practicaban una y otra vez, generalmente cometiendo los mismos errores en las mismas partes difíciles. Rosa sabía exactamente dónde estaban esas partes difíciles y cómo tocarlas correctamente. Miró a su alrededor en el salón vacío. No había nadie. El conserje no llegaría hasta dentro de una hora, y las primeras clases no empezaban hasta las 9. Rosa estaba completamente sola. Se sentó en el banco del piano y miró la partitura. Le temblaban un poco las manos. Hacía tanto tiempo que no tocaba un piano de verdad. En casa, tenía un pequeño teclado eléctrico que había comprado de segunda mano por $50. Funcionaba, pero no era igual que un piano de verdad. Rosa tocó una tecla suavemente. El sonido era perfecto, rico, pleno y hermoso. Presionó otra tecla, y luego otra. Pronto, su memoria muscular se apoderó de ella y sus dedos comenzaron a moverse por las teclas como si nunca hubieran dejado de tocar. La música llenó la sala de conciertos vacía. Rosa cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Todos los años de trabajo y esfuerzo desaparecieron. Volvía a tener 16 años, sentada ante el viejo piano de su abuela, sintiendo la magia fluir entre sus dedos. Tocó el suave comienzo de la pieza y luego pasó a la sección central, más dramática. Sus manos sabían exactamente dónde ir. Aunque no había mirado la partitura en años, la música estaba guardada en lo más profundo de su corazón, esperando a que este momento volviera a surgir.
Rosa estaba tan concentrada en la música que no oyó abrirse la puerta. No vio al hombre de pie al fondo de la sala, observándola con sorpresa y creciente ira. Víctor Petro era el profesor de piano más famoso de la Escuela de Música Metropolitana. Había enseñado a algunos de los mejores pianistas del mundo. Los alumnos esperaban años solo para tener una clase con él. Era conocido por ser brillante, pero también por ser muy estricto y a veces cruel con los alumnos que no cumplían con sus altos estándares. Víctor había llegado temprano a la sala de conciertos para prepararse para su primera clase del día. Esperaba encontrar la sala vacía y limpia, lista para su alumna. En cambio, encontró a la mujer de la limpieza sentada a su piano tocando una de las piezas más difíciles del repertorio clásico, y la tocaba bien. Muy bien. Esto enfureció a Víctor. ¿Cómo se atrevía esta mujer a tocar su piano? ¿Cómo se atrevía a sentarse donde solo los alumnos más talentosos podían sentarse? Este era su dominio, su reino, y ella era una intrusa. Víctor caminó por el pasillo hacia el escenario. Sus pasos resonaron en la silenciosa sala. Rosa estaba tan absorta en la música que no se dio cuenta de que se acercaba. No fue hasta que Víctor habló que Rosa se dio cuenta de que ya no estaba sola. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Su voz era fría y afilada, como un cuchillo cortando la hermosa música. Las manos de Rosa se congelaron sobre las teclas. Su corazón empezó a latir tan rápido que pensó que iba a estallar. Se giró lentamente y vio a Víctor de pie a pocos metros del piano. Tenía la cara roja de ira y los ojos entrecerrados y mezquinos. Rosa se levantó rápidamente y se apartó del banco del piano. Le temblaban las manos, no por la música, sino por el miedo y la vergüenza. Lo siento mucho, señor. Solo estaba moviendo la partitura. Alguien la dejó aquí, y yo. Pero Víctor no escuchaba su explicación. Estaba mirando su uniforme, sus zapatos gastados, sus manos ásperas por años de limpieza. Los siguientes días en el trabajo fueron los peores de la vida de Rose. La noticia se había extendido rápidamente por la metrópoli. Tan Music School sobre lo sucedido en la sala de conciertos. Los estudiantes dejaban de hablar cuando ella pasaba y empezaban a susurrar y reír en cuanto pasaba. Algunos tarareaban piezas de música clásica a viva voz al verla y luego estallaban en carcajadas. Rosa intentaba ignorarlos, pero cada risa era como un pequeño puñal en su corazón. Siempre había sido invisible en la escuela, y le gustaba que así fuera. Ahora, todos sabían quién era, pero por las razones equivocadas, Víctor Petro parecía disfrutar especialmente complicándole la vida. Antes del incidente del piano, apenas se había percatado de su existencia. Ahora, cada vez que la veía en el pasillo, hacía algún comentario para recordarle su humillación. «Oh, miren», les decía a sus alumnos. «Es nuestra pianista residente, virtuoso. Quizás pueda enseñarles algo sobre limpieza». Sus alumnos siempre se reían. Víctor les parecía divertidísimo. Rosa seguía caminando, fingiendo no oírla. Pero por dentro, sentía que se moría un poco más cada día. Lo peor era que Rosa no podía dejar de pensar en esos pocos minutos al piano. A pesar de la humillación que siguió, tocar ese hermoso instrumento había despertado algo dentro de ella que llevaba demasiado tiempo dormido. Sus dedos se movían inconscientemente durante todo el día, tocando melodías invisibles en teclas invisibles. En casa, por las noches, Rosa se sentaba ante su pequeño teclado eléctrico y tocaba durante horas. Pero no era lo mismo. Las teclas eran de plástico y se sentían baratas bajo sus dedos. El sonido era tenue y artificial comparado con los tonos ricos y cálidos del piano de Cole Steinway. La hija de Rose, Anna, notó que su madre parecía diferente. Anna tenía 26 años y trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad. Era inteligente y fuerte, tal como Rosa le había enseñado a ser. Pero Anna también era protectora con su madre, y podía ver que algo la preocupaba. «Mamá, pareces triste últimamente. ¿Va todo bien en el trabajo?» Rosa no quería preocupar a Anna,
así que simplemente sonrió y le dijo que todo estaba bien. Pero Ana conocía a su madre lo suficiente como para saber cuándo mentía. Una noche, Ana fue a cenar y encontró a Rosa sentada al teclado tocando la misma pieza una y otra vez. Su madre tenía los ojos cerrados y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, ¿qué pasa? Por favor, dímelo». Rosa no pudo contenerlo más. Le contó a Ana todo sobre tocar el piano en el trabajo, sobre las crueles palabras de Víctor Petrov, sobre los estudiantes que se reían de ella. Mientras hablaba, Rosa empezó a llorar con más fuerza. Todo el dolor y la humillación de la semana pasada salieron a borbotones. Ana escuchó sin decir palabra hasta que su madre terminó. Entonces se levantó, con la cara roja de ira. «Ese hombre es un monstruo», dijo Anna. «¿Cómo se atreve a tratarte así? Vales más que 100 de esos niños ricos malcriados». «Anna, por favor». Rosa dijo, «no empeores esto. Necesito este trabajo. No puedo permitirme causar problemas». Pero Ana se paseaba por la pequeña sala, con los puños apretados. «Mamá, ¿sabes lo talentosa que eres? ¿Tienes idea? Crecí escuchándote tocar, y eres mejor que la mayoría de los profesionales que escucho en la radio». Rosa negó con la cabeza. «Eso fue hace mucho tiempo, Mika. Ahora solo soy una señora de la limpieza mayor. Tienes 52 años, no 90. Y no eres cualquiera. Eres Rosa Martínez. Y eres una música increíble». Ana se sentó junto a su madre y le tomó las manos. «Mamá, dime algo. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, si el dinero no fuera un problema, si no tuvieras que preocuparte por lo que piensen los demás, ¿qué harías?». Rosa guardó silencio un largo rato. Entonces susurró, «Tocaría el piano delante de la gente. Les demostraría que la música no se trata de ropa elegante ni de escuelas caras. Se trata de lo que llevas en el corazón». Ana sonrió. «Entonces eso es lo que deberías hacer». «Ana, habla en serio. ¿Dónde tocaría? ¿Quién escucharía a una anciana como yo? Todavía no lo sé, pero tiene que haber una manera. Siempre la hay». Mientras tanto, en la Escuela Metropolitana de Música, Víctor Petrov disfrutaba de su momento de poder. Había dado un ejemplo con la mujer de la limpieza, y ahora todo el personal sabía cuál era su lugar. El incidente se había convertido en una anécdota que contaba en las fiestas del profesorado, siempre provocando risas entre sus colegas. «Deberías haberla visto», decía Víctor, sentado junto a mi Steinway como si perteneciera a ese lugar. «La audacia de esta gente nunca deja de sorprenderme». Pero no a todos les hizo gracia la historia de Víctor. La doctora Ellen Parker, directora de la escuela, se enteró del incidente y no estaba contenta. La doctora Parker era una mujer amable que creía que la música debía unir a las personas, no separarlas. Siempre había pensado que Víctor era demasiado duro con los estudiantes, pero lo toleraba porque era un excelente profesor y le daba prestigio a la escuela. Sin embargo, este incidente cruzó la línea. La doctora Parker llamó a Víctor a su consultorio un viernes por la tarde. Su consultorio era cálido y cómodo, lleno de plantas y fotos de estudiantes que se graduaron y tuvieron carreras exitosas. «Víctor, quiero hablarte de lo que pasó con Rosa Martínez la semana pasada». Víctor se recostó en su silla, completamente relajado. «Ah, sí, la señora de la limpieza que creía saber tocar el piano. Bastante gracioso, la verdad». «No me parece nada gracioso», dijo el doctor Parker con firmeza. «Lo encuentro cruel y poco profesional». La sonrisa de Víctor se desvaneció. Ellen, la mujer, estaba tocando un instrumento muy caro sin permiso. Tenía todo el derecho a detenerla. Tú tenías todo el derecho a pedirle que parara. Sí, pero no tenías ningún derecho a humillarla delante de los estudiantes. Rosa Martínez lleva 15 años trabajando aquí. Es confiable, honesta y muy querida por el resto del personal. Se merece un respeto básico». «Oh, por favor», dijo Víctor,
poniendo los ojos en blanco. No me digas que me vas a dar un sermón sobre ser amable con el personal. La voz de la doctora Parker se volvió más fría. Te voy a dar un sermón sobre la decencia humana básica, algo que parece que has olvidado. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio donde los estudiantes practicaban. ¿Sabes qué le dijo Rosa a Tom, nuestro guardia de seguridad, cuando le preguntó sobre el incidente? Dijo que lamentaba haber causado problemas y que esperaba que no la despidiera. Estaba muy preocupada por perder su trabajo por tu crueldad. Víctor se encogió de hombros. Quizás debería haberlo pensado antes de tocar mi piano. La doctora Parker se giró para mirarlo, y Víctor se sorprendió al ver verdadera ira en sus ojos, normalmente amables. Víctor, eres un pianista brillante y un excelente profesor, pero también te estás convirtiendo en el tipo de persona que le da mala fama a la música clásica. La música no se trata de exclusividad ni clase social. Se trata de belleza y expresión del espíritu humano. Eso es muy poético, Ellen, pero también es ingenuo. No todos pueden ser músicos. Algunos nacen para crear música y otros para limpiar lo que dejamos. La doctora Parker negó con la cabeza con tristeza. ¿Sabes qué, Víctor? Creo que deberías tomarte un tiempo para pensar en lo que la música realmente significa para ti, porque ahora mismo parece que solo se trata de ego y superioridad. Después de que Víctor salió de su oficina, la doctora Parker se sentó en su escritorio pensando que conocía a Rosa desde hacía años y que siempre había admirado su discreta dignidad y ética de trabajo. Decidió buscar a Rosa y disculparse en nombre de la escuela. Encontró a Rosa limpiando una de las salas de práctica. Rosa levantó la vista nerviosa al ver acercarse al director. Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento? A Rosa se le encogió el corazón. Era el fin. La iban a despedir. Por supuesto, doctora Parker. Se sentaron en 2 sillas en la esquina de la sala. La doctora Parker notó que a Rosa le temblaban ligeramente las manos. Rosa, quiero disculparme por lo que pasó con el señor Petrov la semana pasada. Su comportamiento fue completamente inaceptable. Rosa estaba tan sorprendida que no supo qué decir. El doctor Parker continuó. También quiero que sepa que su trabajo está completamente asegurado. Es un miembro valioso de nuestro personal y lo que sucedió no fue su culpa. Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, doctor Parker. Estaba muy preocupado. No tiene por qué preocuparse. Pero Rosa, ¿puedo preguntarle algo? Tom mencionó que parecía conocer bastante bien la pieza que estaba tocando. ¿Tiene formación musical? Rosa dudó. Nunca había hablado con nadie de la escuela sobre su pasado. Un poco, dijo en voz baja cuando era joven en México. El doctor Parker se inclinó hacia adelante con interés. ¿Estaría dispuesta a contármelo alguna vez? Me encantaría escuchar su historia. Rosa asintió, aún sin poder creer que el director de esta prestigiosa escuela estuviera siendo tan amable con ella. Cuando el doctor Parker se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Rosa, la música es de todos. No deje que nadie le diga lo contrario. Ese fin de semana, Rosa no pudo dejar de pensar en las palabras del doctor Parker. Por primera vez desde el incidente con Víctor, sintió un poco de esperanza. Ana llegó el sábado por la tarde y encontró a su madre practicando el teclado de nuevo. Pero esta vez, Rosa no parecía triste. Parecía decidida. Mamá, te ves diferente hoy. Rosa le contó a Ana sobre su conversación con el doctor Parker. Mientras hablaba, Ana se emocionaba cada vez más. Mamá, esto es una señal. El universo te dice que no debes renunciar a la música. Ana, ¿de qué estás hablando? Ana sacó su teléfono y empezó a buscar algo. Mira esto, mamá. El centro comunitario del centro tendrá una noche de micrófono abierto el mes que viene. Cualquiera puede inscribirse para actuar. Rosa miró la página web en el teléfono de Ana. Mostraba fotos de personas de todas las edades actuando.
Algunos eran jóvenes, otros mayores, algunos parecían profesionales y otros parecían gente normal simplemente divirtiéndose. Anna, no puedo hacer eso. No estoy lista. Rosa se quedó mirando el folleto del centro comunitario durante un buen rato después de que Anna izquierda. Esa noche, la noche de micrófono abierto estaba programada para 3 semanas a partir del viernes. 3 semanas para prepararse para algo que no había hecho en más de 30 años. Actuar frente a un público. Se acercó a su pequeño teclado eléctrico y se sentó en el desgastado banco que había comprado en una venta de garaje años atrás. Sus dedos tocaron las teclas suavemente y comenzó a tocar una sencilla melodía de su infancia. Mientras las notas llenaban su pequeño apartamento, los recuerdos volvían como agua a través de una presa rota. Tenía 7 años otra vez, de pie en la pequeña casa de su abuela en el pueblo montañoso de San Luis, México. La casa tenía paredes de barro y techo de hojalata, pero también tenía la cosa más hermosa que Rosa había visto en su vida. Un viejo piano vertical que su bisabuelo había traído de la ciudad muchos años antes. Ven aquí, mi nieta, la llamaba su abuela Elena. Ven a aprender el idioma que Dios nos dio para hablar con los ángeles. La abuela Elena había aprendido a tocar el piano de joven, cuando trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada en la Ciudad de México. Los hijos de la familia tomaban clases de piano, y Elena escuchaba desde la cocina, memorizando cada nota. Tarde en la noche, cuando la familia dormía, se colaba en la sala de música y practicaba con el piano de cola. Una noche, la señora me pilló, le dijo Elena a la joven Rosa. Pensé que me despediría sin duda, pero en cambio me dijo que tenía un talento natural y se ofreció a pagarme unas clases de verdad. Así fue como aprendí a leer música y a tocar correctamente. Elena había regresado a San Luis cuando se casó con el abuelo de Rosa, trayendo consigo su amor por la música y los conocimientos que había adquirido en la ciudad. Se convirtió en la profesora de piano del pueblo. Aunque la mayoría de las familias eran demasiado pobres para pagar clases, a Elena no le importaba. Creía que la música era un don que debía compartirse libremente. La pequeña Rosa era la alumna más talentosa de Elena. A los 10 años, ya podía tocar piezas pensadas para estudiantes mucho mayores. Sus pequeñas manos se movían por las teclas con una gracia natural, y parecía comprender el significado emocional de la música de una forma que no se podía enseñar. Tienes un don, Rosa, le decía Elena. Pero un don no es solo para ti. Es algo que debes compartir con el mundo. Todos los domingos, después de la misa, Rosa tocaba para toda la congregación. La pequeña iglesia tenía un órgano viejo, pero estaba roto, así que Rosa tocaba los himnos en un piano vertical destartalado que la iglesia había prestado de la escuela. La gente se quedaba después del servicio solo para escucharla tocar. Cuando Rosa tenía 12 años, un profesor de música de la capital del estado visitó su pueblo como parte de un programa gubernamental para identificar niños con talento en zonas rurales. El profesor Morales escuchó a Rosa tocar solo 10 minutos antes de tomar una decisión que cambiaría su vida. Esta niña necesita una formación adecuada, les dijo a los padres de Rose. Tiene el potencial de convertirse en pianista profesional, pero necesita estudiar en el conservatorio de la capital. Los padres de Rose, Miguel y Carmen, eran agricultores que nunca habían viajado más de 50 kilómetros desde su pueblo. La idea de enviar a su hija a la gran ciudad era aterradora, pero podían ver cuánto quería Rosa. Amaba la música. No tenemos dinero para esas cosas, dijo Miguel con tristeza. El profesor Morales sonrió. Hay becas para estudiantes como Rosa. No tendría que pagar nada. El gobierno quiere apoyar a jóvenes talentosos de zonas rurales. Durante 3 meses, la familia de Rosa discutió y debatió. Finalmente, tomaron la difícil decisión de dejarla ir. Cuando Rosa tenía 13 años, se mudó a la capital para estudiar en el Conservatorio Regional de Música. Esos fueron los 3 mejores años de su vida.
Vivía en una residencia con otros estudiantes de música y pasaba 8 horas al día practicando y estudiando. Aprendió teoría musical, composición e historia de la música clásica. Pero lo más importante, aprendió a tocar las grandes obras maestras de Bach, Beethoven, Chopin y Rachmaninoff. Sus profesores estaban asombrados por su progreso. El profesor Morales se convirtió en un segundo padre para ella, animándola a soñar en grande. Rosa, tienes el talento para estudiar en Europa o América algún día, le dijo durante su examen final. Año. Los mejores conservatorios del mundo acogerían con agrado a una estudiante como tú. Rosa tenía 16 años y estaba llena de sueños. Iba a convertirse en una famosa concertista de piano. Viajaría por el mundo, tocando en las salas de conciertos más importantes, llevando la música que amaba a públicos de todo el mundo. Pero la vida tenía otros planes. Rosas. El padre Miguel llevaba meses sintiéndose enfermo, pero no se lo contó a nadie porque no quería preocupar a la familia. Para cuando finalmente fue al médico, el cáncer se había extendido por todo su cuerpo. Los médicos no podían hacer nada. La llamada llegó un martes por la mañana de marzo. Rosa estaba practicando la balada número 1 de Chopin. La misma pieza que más tarde la metería en problemas en la Escuela Metropolitana de Música cuando el supervisor del dormitorio llamó a la puerta de la sala de práctica. Rosa, tienes que volver a casa inmediatamente. Es tu padre. Rosa llegó a San Luis justo a tiempo para despedirse de Miguel. Él estaba débil y apenas podía hablar, pero le tomó la mano y le susurró, lo siento, Mica. Sé que tenías sueños. No te preocupes, papá, susurró Rosa, aunque se le partía el corazón. Yo me encargaré de todo. Después del funeral de Miguel, Rosa se enteró de la verdad sobre la situación financiera de su familia. Su padre había pedido prestado dinero para pagar la granja, y ahora que ya no estaba, había que pagar las deudas. Su madre, Carmen, estaba devastada y no podía trabajar. El hermano menor de Rosa, Luis, tenía solo 12 años y aún estudiaba. No había otra opción. Rosa tuvo que dejar el conservatorio y buscar un trabajo para mantener a su familia. Vendió la maquinaria agrícola de su padre y la mayoría de sus posesiones, pero no fue suficiente para pagar todas las deudas. Rosa consiguió un trabajo en la tienda del pueblo, trabajando 12 horas al día por muy poco dinero. Por las noches, tocaba el viejo piano de su abuela, pero ahora la música sonaba triste en lugar de alegre. El profesor Morales la visitó 6 meses después, con la esperanza de convencerla de que volviera al conservatorio. Rosa, podemos llegar a un acuerdo, le suplicó. Quizás podrías estudiar medio tiempo o pedirte una licencia hasta que tu situación familiar mejore. Pero Rosa sabía que era imposible. Su familia necesitaba cada peso que pudiera ganar. Sus sueños de convertirse en pianista profesional se acabaron antes de que realmente comenzaran. Lo siento, profesor, dijo. Tal vez en otra vida. El profesor Morales dejó su información de contacto y le hizo prometer a Rosa que lo llamaría si algo cambiaba. Pero Rosa sabía que nunca haría esa llamada. Durante 3 años, Rosa trabajó en el pueblo y cuidó de su familia. Seguía tocando el piano, pero solo en casa o ocasionalmente en la iglesia. La alegría que antes sentía al tocar fue reemplazada por una añoranza agridulce por lo que podría haber sido. Cuando Rosa tenía 19 años, tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos. Su primo Diego se había mudado a Los Ángeles y había encontrado un buen trabajo en la construcción. Escribió cartas diciendo que había oportunidades para quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro. Puedo ganar más dinero en un mes en Estados Unidos que en 6 meses aquí. Diego escribió, si puedes llegar aquí, puedo ayudarte a encontrar trabajo. La madre de Rosa, Carmen, no quería que se fuera, pero entendía que Rosa necesitaba una oportunidad para construir una vida mejor. Vete, mía, dijo Carmen entre lágrimas. Pero no olvides de dónde vienes ni tu música. El viaje a Estados Unidos fue largo y difícil.
Rosa viajó en autobús por México y luego cruzó caminando la frontera del desierto con un grupo de migrantes. Era peligroso y aterrador, pero Rosa seguía pensando en las oportunidades que le aguardaban en Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles con $50 en el bolsillo, y como no hablaba más que unas pocas palabras de inglés, Diego la ayudó a encontrar un pequeño apartamento compartido con otras 3 mujeres, y consiguió su primer trabajo limpiando edificios de oficinas por la noche. El trabajo era duro, pero Rosa estaba decidida a triunfar. Tomaba clases de inglés durante el día y trabajaba por la noche. Poco a poco, su inglés mejoró y pudo encontrar mejores trabajos. Después de 2 años en Los Ángeles, Rosa conoció a Fernando en un baile comunitario. Fernando era mecánico y también había emigrado de México. Era amable y trabajador, e hizo reír a Rosa por primera vez desde que se fue de casa. Se enamoraron y se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia católica local. Rosa pensó que tal vez ahora podría tener la vida estable y feliz que había soñado. Fernando conocía la formación musical de Rosa y la animó a buscar oportunidades para volver a tocar el piano. Quizás podría enseñar música a niños, sugirió, o tocar en bodas y fiestas. Rosa lo consideró, pero seguía trabajando en 2 empleos solo para pagar el alquiler y ahorrar dinero. La música parecía un lujo que no podía permitirse. Cuando Rosa tenía 23 años, se embarazó de su primer hijo, Carlos. Estaba encantada, pero el embarazo le dificultaba trabajar tantas horas como antes. El dinero escaseaba aún más. Carlos nació sano y hermoso, y Rosa se enamoró de la maternidad. 2 años después, nació Anna. Rosa ahora tenía 2 hijos que cuidar y los ingresos de Fernando en el taller mecánico no eran suficientes para mantener a toda la familia. Rosa volvió a trabajar cuando Anna tenía solo 6 meses. Encontró trabajo limpiando casas para familias adineradas en Beverly Hills. El trabajo pagaba mejor que limpiar oficinas, pero también era más exigente. Rosa se pasaba el día fregando pisos, baños y mansiones que eran más grandes que todo su vecindario en San Luis. A veces, las familias adineradas tenían pianos. Rosa los miraba con nostalgia mientras limpiaba el polvo, pero nunca se atrevía a tocar las teclas. Ella era la criada. El piano no era para ella. Las siguientes 3 semanas fueron las más intensas de la vida de Rose desde sus días en el conservatorio. Todas las mañanas, se despertaba a las 4 como de costumbre e iba a trabajar a la Escuela Metropolitana de Música. Pero ahora, en lugar de simplemente escuchar a los estudiantes practicar, mientras limpiaba, estudiaba sus técnicas y recordaba su propio entrenamiento. Durante su hora de almuerzo, Rosa se sentaba en la cafetería vacía y practicaba ejercicios de digitación sobre la mesa, moviendo las manos silenciosamente sobre la superficie como si fuera un teclado. Sus compañeros de trabajo pensaban que estaba desarrollando algún tipo de hábito nervioso, pero Rosa estaba reconstruyendo la memoria muscular que necesitaría para su actuación. En casa, por las noches, Rosa practicaba durante horas en su pequeño teclado eléctrico. Las teclas se sentían diferentes a las de un piano real, más ligeras y menos sensibles, pero era todo lo que tenía. Practicaba escalas, arpegios y la pieza de Chopin que había elegido para su actuación. Anna visitaba a su madre cada pocos días para ver su progreso y animarla. Podía ver la transformación ocurriendo en Rosa. Su madre ahora estaba más erguida, se movía con más confianza y tenía una luz en los ojos que le había faltado durante años. «Mamá, te ves más joven», comentó Anna una noche. «La música es buena para ti». Rosa hizo una pausa en su práctica y miró a su hija. «Olvidé cuánto amaba esto. Mika. Durante tantos años, pensé que la música era algo del pasado, algo a lo que tenía que renunciar. Pero siempre fue parte de mí. Simplemente olvidé cómo escuchar esa parte de mí misma». Anna sonrió y se sentó junto a su madre en el banco del piano. «Toca algo para mí», le pidió Anna. «Algo alegre». Rosa pensó un momento y luego comenzó a tocar una canción popular mexicana que su abuela Elena le había enseñado cuando era muy pequeña.
La melodía era sencilla pero hermosa, llena de alegría y calidez. Mientras Rosa tocaba, cantaba la letra suavemente en español. Anna cerró los ojos y escuchó. Había escuchado a su madre tocar muchas veces a lo largo de los años, pero nunca así. Había algo diferente ahora, una pasión y una confianza que no había tenido antes. Cuando terminó la canción, Anna abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, vas a ser increíble en la noche de micrófono abierto». Pero Rosa aún tenía dudas. ¿Y si cometió errores? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si Víctor Petro tenía razón y yo solo soy una vieja tonta con sueños imposibles? Anna miró a su madre con seriedad. «Mamá, ¿recuerdas lo que nos decías a Carlos y a mí cuando éramos niños y teníamos miedo de intentar algo nuevo?» Rosa sonrió levemente. «Yo solía decir que el único verdadero fracaso es no intentarlo». «Así es. Y tú también decías que nunca debemos dejar que las opiniones de los demás nos impidan perseguir nuestros sueños». Rosa asintió, recordando aquellas conversaciones con sus hijos cuando eran pequeños. «Tienes razón, Mía. Necesito dejar de tener miedo y volver a creer en mí misma». Mientras tanto, la noticia de la próxima actuación de Rose había empezado a correr de una forma que ella nunca imaginó. Anna había creado una página en redes sociales para documentar el regreso de su madre a la música, compartiendo vídeos de Rosa practicando y contando la historia de su pasado musical y la crueldad de Víctor Petrov. La respuesta fue abrumadora. Personas de toda la ciudad empezaron a seguir la historia de Rose y a expresar su apoyo a su actuación. Muchos compartieron sus propias historias sobre sueños que habían abandonado o momentos en los que otros los habían desanimado. Las estaciones de noticias locales recogieron la noticia y pronto Rosa se encontró siendo entrevistada por reporteros que querían saber sobre la señora de la limpieza que estaba desafiando al mundo de la música clásica. «No intento desafiar a nadie», le dijo Rosa a un reportero. «Solo quiero compartir mi amor por la música con personas que puedan apreciarla». Pero la atención de los medios incomodó mucho a Víctor Petro. De repente, su trato cruel hacia Rosa se estaba comentando por toda la ciudad. Algunos padres de sus alumnos comenzaron a hacerle preguntas sobre sus métodos de enseñanza y su actitud hacia el personal de la escuela. La doctora Parker volvió a llamar a Víctor a su oficina, esta vez con un tono más serio que antes. «Víctor, he estado recibiendo llamadas telefónicas toda la semana de padres y donantes preocupados por la forma en que trataste a Rosa Martínez. Esta historia se está convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas para la escuela». Víctor estaba enojado y a la defensiva. «Ellen, me niego a ser el villano de este ridículo cuento de hadas. Lo único que hice fue impedir que un empleado lo tocara inapropiadamente. Equipo costoso. No, Víctor. Lo que hiciste fue humillar a una mujer trabajadora frente a los estudiantes y ahora nos perjudica a todos. Quiero que te mantengas alejado de Rosa Martínez y evites hacer comentarios públicos sobre esta situación». Víctor salió del consultorio del Dr. Parker. Furioso, no podía creer que una simple mujer de la limpieza le estuviera causando tantos problemas. En su mente, Rosa intentaba avergonzarlo y dañar su reputación. Decidió asistir a la actuación de Rose en el centro comunitario, no para apoyarla, sino para demostrar que no era la talentosa música que la gente decía que era. Víctor confiaba en que cuando la gente la escuchara tocar, reflexionarían. Se dio cuenta de que era solo una aficionada que había tenido suerte con unas pocas notas en su piano. Rosa, mientras tanto, lidiaba con una ansiedad escénica como nunca antes había experimentado desde sus días en el conservatorio. La atención de los medios había aumentado considerablemente la presión. Lo que había comenzado como una simple actuación a micrófono abierto ahora se estaba convirtiendo en un enfrentamiento entre la humilde señora de la limpieza y la arrogante élite musical. El centro comunitario tuvo que trasladar el evento a un lugar más grande porque mucha gente quería asistir. En lugar del pequeño ambiente de cafetería que Rosa había imaginado, ahora actuaría en el auditorio principal con capacidad para 300 personas. «Anna, no sé si podré con esto»,
dijo Rosa la semana anterior a la actuación. Va a haber tanta gente, y todos tienen expectativas tan altas. Anna tomó las manos de su madre y la miró a los ojos. Mamá, olvídate de los demás. Olvídate de las cámaras, los periodistas y Víctor Petrov. Cuando te sientes al piano, recuerda por qué amas la música. Toca para la abuela Elena. Toca para papá. Toca para esa niñita que solía practicar durante horas en el pueblo de la montaña. Toca para ti misma. Rosa respiró hondo y asintió. Anna tenía razón. Necesitaba concentrarse en la música, no en el drama que la rodeaba. 5 días antes de la función, Anna sorprendió a su madre con una visita al centro comunitario para practicar en el piano que usaría. A Rosa le preocupaba la transición de su pequeño teclado a un piano de tamaño completo, y Anna quería darle a su madre la oportunidad de familiarizarse con el instrumento. El piano era un hermoso piano vertical Yamaha, no tan grande como el Steinway de la escuela de música, pero infinitamente mejor que el teclado electrónico de Rosa. Cuando Rosa se sentó y tocó sus primeras notas, sintió la emoción familiar de escuchar su música resonar a través de una caja de resonancia de madera real. Practicó durante 2 horas, trabajando en los pasajes técnicos que le habían resultado difíciles en su teclado. La directora del centro comunitario, la señora Johnson, estaba sentada entre el público y escuchaba. Señora Martínez, dijo cuando Rosa terminó de practicar. Llevo 20 años organizando eventos en este centro y puedo asegurarle que no tiene de qué preocuparse. Eres una música verdaderamente talentosa. Rosa sintió una oleada de confianza. Tal vez sí podría lograrlo. La noche anterior a la actuación, Rosa no pudo dormir. Se quedó en la cama pensando en todo lo que la había llevado a ese momento. Su infancia en México, las lecciones de su abuela, su tiempo en el conservatorio, los años de lucha y sacrificio, la crueldad de Víctor Petrov y el apoyo incondicional de Anna Inya. A las 3 de la mañana, se levantó y se sentó al teclado por última vez. Tocó su pieza lenta y cuidadosamente, sin preocuparse por la perfección, simplemente dejando que la música fluyera entre sus dedos y llegara a su corazón. Mientras tocaba, Rosa se dio cuenta de que la noche siguiente no se trataba de demostrarle nada a Víctor, a Petrov, a los críticos, ni siquiera al público. Se trataba de demostrarse algo a sí misma. Que los sueños postergados no siempre son sueños negados, y que nunca es tarde para recordar quién eres realmente. La mañana de la actuación, Rosa fue a trabajar a la escuela de música como siempre. Quería mantener su rutina habitual para controlar los nervios, pero todo se sentía diferente. Los estudiantes que antes la habían ignorado ahora asentían respetuosamente al pasar por los pasillos. Algunos incluso le desearon buena suerte. Tom, el guardia de seguridad, la detuvo al salir. Rosa, esta noche estaré en tu concierto. Toda mi familia vendrá. Todos te apoyamos. A Rosa le conmovió el apoyo inesperado de sus compañeros. Se dio cuenta de que tenía más amigos en la escuela de los que imaginaba. Mientras caminaba hacia la parada del autobús después del trabajo, Rosa vio a Víctor Petrov subiéndose a su lujoso coche en el aparcamiento. Sus miradas se cruzaron por un momento, y la expresión de Víctor era fría y hostil. Rosa sintió un escalofrío al saber que probablemente él estaría en su actuación esa noche, esperando verla fracasar. Pero en lugar de miedo, Rosa sintió una silenciosa determinación. Había pasado semanas preparándose para este momento y estaba lista. Anna recogió a su madre a las 5 para llevarla al centro comunitario. Rosa había elegido un sencillo vestido negro que Anna le había comprado. Nada sofisticado, pero elegante y apropiado para una actuación de piano. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Anna mientras conducían por la ciudad. Rosa guardó silencio un momento y luego sonrió. Estoy nerviosa, pero también emocionada. Pase lo que pase esta noche, estoy orgullosa de no haber dejado que el miedo me impidiera intentarlo. Anna apretó la mano de su madre. Yo también estoy orgullosa de ti, mamá. Muy orgullosa. Cuando llegaron al centro comunitario,
Rosa se sorprendió al ver que las luces del escenario eran más brillantes de lo que esperaba. Mientras cruzaba el escenario hacia el piano, pudo ver claramente los rostros del público. Cientos de personas la miraban con curiosidad, anticipación y de alguna manera. Casos, escepticismo. Fin. ¡Guau! En la tercera fila, vio a Víctor Petro sentado con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia. Junto a él se sentaban otras dos personas que parecían profesores de música de la escuela. Habían venido a presenciar lo que esperaban que fuera la humillación de Rosa. En la primera fila, Ana estaba sentada con varios compañeros de Rosa de la escuela de música. Tom, el guardia de seguridad, le hizo un gesto de ánimo a Rosa. La doctora Parker también estaba allí, sentada con su esposo y parecía genuinamente interesada en escuchar a Rosa tocar. El murmullo de las conversaciones entre el público se fue apagando gradualmente a medida que Rosa se acercaba al banco del piano. Ajustó el asiento a la altura adecuada y colocó las manos suavemente sobre las teclas. El piano se sentía sólido y sensible bajo sus dedos, un instrumento de calidad que traduciría fielmente cualquier música que fuera capaz de producir. Rosa cerró los ojos por un momento y pensó en su abuela Elena sentada a su lado ante el viejo piano en San Luis, guiando sus pequeñas manos hacia las teclas correctas. ¿Recuerdan a Minetta? Casi podía oír la voz de su abuela. La música no se trata de impresionar a la gente. Se trata de compartir algo hermoso, desde tu corazón hasta el de ellos. Rosa abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas de la primera pieza de Chopin's Bad en sol menor llenaron el auditorio con una dulzura y claridad que acalló de inmediato cualquier susurro restante en el público. La técnica de Rose era impecable. Sus años de práctica en el conservatorio, siendo adolescente, nunca la habían abandonado, pero la técnica era solo el comienzo de lo que el público experimentaba. A medida que Rosa avanzaba en la suave y melódica sección inicial de la pieza, algo extraordinario comenzó a suceder. Su interpretación de la música tenía una profundidad emocional que hablaba de experiencias de la vida real, alegría y tristeza, esperanza y decepción, lucha y perseverancia. Esta no era la interpretación de una joven estudiante que exhibía su habilidad técnica. Era la expresión musical de una mujer que había vivido verdaderas dificultades y encontrado la belleza en medio de ellas. Víctor Petrov se removió incómodo en su asiento. Esperaba oír a una aficionada tropezando con una pieza demasiado difícil para sus habilidades. En cambio, estaba escuchando una interpretación técnicamente excelente y emocionalmente impactante. Su sonrisa de confianza comenzó a desvanecerse. A medida que Rosa avanzaba hacia la sección central, más dramática, su interpretación se volvió más intensa y apasionada. Sus manos se movían por el teclado con seguridad y precisión, navegando por los complejos pasajes que la habían desafiado en su adolescencia y que había pasado las últimas 3 semanas practicando en su pequeño teclado eléctrico. El público estaba completamente en silencio, absorto en la música. Incluso quienes no solían escuchar música clásica podían sentir que estaban presenciando algo especial. La interpretación de Rose tenía una calidad que trascendía los géneros musicales. Era simplemente la expresión humana honesta traducida al sonido. Ana observó a su madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre había sabido que Rosa tenía talento, pero ver a su madre actuar así frente a cientos de personas era abrumador. Así era Rosa, siempre había sido bajo los uniformes y los años de lucha. Esta era la verdadera Rosa. Martínez puntea la balada construida hasta su sección culminante, donde la escritura de Chopin se vuelve más técnicamente exigente y emocionalmente intensa. Rosa atacó estos pasajes con una combinación de potencia y sensibilidad que pocos pianistas profesionales podrían igualar. Su interpretación no se trataba solo de acertar con las notas. Se trataba de comprender lo que Chopin intentaba expresar y luego compartir esa verdad emocional con el público. En la sección más difícil de la pieza, la interpretación de Rose se volvió casi trascendental. Ya no pensaba en la técnica ni siquiera en el público. Estaba completamente inmersa en la música,
canalizando décadas de emoción acumulada en la brillante composición de Chopin. El público también podía sentirlo. Esto ya no era un simple recital de piano. Era un ser humano compartiendo sus sentimientos más profundos a través del lenguaje universal de la música. Víctor Petro estaba pálido ahora, su arrogancia reemplazada por la incómoda comprensión de que había juzgado gravemente mal las habilidades de Rosa. La mujer a la que había descartado como simple limpiadora ofrecía una interpretación que superaba a la de muchos de sus alumnos más avanzados. Pero la incomodidad de Víctor iba más allá de estar equivocado sobre las habilidades técnicas de Rose. Su interpretación revelaba algo sobre la música que Víctor había olvidado en sus años de enseñar a estudiantes de élite y cobrar altas cuotas. La actuación de Rose le recordó porque se había enamorado de la música de joven, no por el prestigio ni el estatus social, sino por la pura alegría de crear algo hermoso. Mientras Rosa se acercaba a la sección final de la balada, se permitió mirar al público por un instante. Lo que vio la dejó sin aliento. Cientos de rostros la miraban con total atención y genuina emoción. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos conectaban con su música como ella soñaba de niña. Las notas finales de la pieza fueron suaves y reflexivas, como una tranquila resolución tras un viaje emocional. Rosa las tocó con perfecto control y sensibilidad, dejando que cada nota resonara plenamente antes de pasar a la siguiente. Cuando la última nota se desvaneció, el auditorio quedó en completo silencio. Rosa se sentó en la banqueta del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas, sin saber qué esperar. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Entonces, alguien al fondo del auditorio comenzó a aplaudir. Otros se unieron rápidamente, y en cuestión de segundos, todo el público se puso de pie, aplaudiendo con estruendo. La ovación continuó durante varios minutos. Rosa se levantó e hizo una reverencia, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Los aplausos fueron tan fuertes y sostenidos que sintió como si una fuerza física la invadiera. En la primera fila, Anna aplaudía y lloraba al mismo tiempo. Junto a ella, Tom silbaba y gritaba, ¡bravo! La doctora Parker aplaudía con genuino entusiasmo, visiblemente impresionada por lo que había escuchado. Incluso algunos colegas de Víctor aplaudían, aunque éste permaneció sentado con expresión de asombro. Finalmente, los aplausos comenzaron a amainar y Rosa se dirigió al micrófono que se había instalado junto al piano. «Gracias», dijo, y su voz se oyó con claridad en todo el auditorio. «Muchas gracias por escuchar mi música». El público volvió a aplaudir, y Rosa esperó a que se calmara antes de continuar. «Quiero decirles algo», dijo. Hace 3 semanas, solo era una señora de la limpieza a la que le dijeron que debía dedicarse a fregar y escobar en lugar de soñar con música. Alguien me dijo que la música era para músicos serios, no para gente como yo. El público estaba en completo silencio, pendiente de cada palabra. Pero esta noche, me han recordado algo muy importante. La música no pertenece a ningún grupo de personas. No importa si eres rico o pobre, joven o viejo, con estudios o sin ellos. La música pertenece a todos los que tienen algo que compartir desde el corazón. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero Rosa levantó la mano suavemente para indicar que no había terminado. Quiero dedicar esta actuación a mi abuela, Elena, quien me enseñó que la música es el lenguaje que usamos para hablar con los ángeles. Y a mi padre, Miguel, quien apoyó mis sueños incluso cuando parecían imposibles, y a mi hija, Anna, quien me recordó que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente. El público le dedicó a Rosa otra ovación de pie, incluso más larga que la primera. Mientras continuaban los aplausos, Rosa miró hacia el público y vio a personas de todas las edades y orígenes unidas en su agradecimiento por lo que acababan de experimentar. Después de que Rosa abandonara el escenario, se vio rodeada de personas que querían felicitarla y compartir sus impresiones sobre su actuación.
Muchos le contaron historias personales sobre sus propios sueños abandonados y cómo su actuación los había inspirado a reconsiderar lo que aún podría ser posible en sus vidas. Una mujer de unos 60 años se acercó a Rosa con lágrimas en los ojos. «Dejé de cantar cuando me casé hace 50 años», dijo. «Mi esposo dijo que era una pérdida de tiempo. Después de escucharte esta noche, creo que voy a empezar a tomar clases de canto de nuevo». Un adolescente que había tenido dificultades con sus estudios de piano en otra escuela de música le dijo a Rosa: «Tocaste con mucho sentimiento. Mi profesora siempre nos habla de técnica. Pero tú me demostraste que la música se trata realmente de emociones». El doctor Parker esperó a que la multitud alrededor de Rosa se dispersara antes de acercarse. «Rosa, fue una actuación extraordinaria. No tenía ni idea de que fueras tan competente». «Gracias, doctor Parker. Eso significa mucho viniendo de ti». «Rosa, quiero preguntarte algo. ¿Te interesaría dar clases de piano en nuestro programa de extensión comunitaria? Trabajamos con niños de familias de bajos recursos que no pueden permitirse clases particulares. Creo que serías perfecta para ello». Rosa se sorprendió y se sintió honrada con la oferta. «Me encantaría hacerlo. La música cambió mi vida cuando era joven. Quizás pueda ayudar a cambiar las vidas de otros jóvenes también». Mientras la multitud seguía disminuyendo, Rosa vio a Víctor Petrov de pie cerca del fondo del auditorio. Estaba solo ahora. Al parecer, sus colegas se habían ido sin él. Parecía inseguro, como alguien que quería acercarse pero no sabía qué decir. Rosa decidió acercarse.